Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. De mi Padre. Seguimos con este estudio del libro de Apocalipsis que hemos titulado Apocalipsis hoy. Y recuerde que estamos estudiando la historia del futuro. Estamos estudiando eventos del futuro escatológicos como si ya hubieran acontecido. Y esto es lo que nos enseña la Biblia en este último libro, precisamente, que es el libro de Revelación, porque nos revela a la persona de Jesucristo, pero además Jesucristo nos revela los eventos del futuro. Y estamos viendo la segunda parte de este tema que hemos titulado Éfeso, la iglesia que lo perdió todo. Estamos la segunda parte estudiando y estábamos viendo que Jesucristo hace un diagnóstico de la iglesia. Él encuentra y resalta que esta es una iglesia dinámica. Éfeso es además una iglesia que tenía dedicación porque eran trabajadores hasta más no poder. Trabajadores aún más allá de sus propias fuerzas. Ellos, además, en tercer lugar, Jesucristo resalta que eran una iglesia decidida, eran una iglesia paciente para predicar el evangelio, eran una iglesia que estaban dispuestos a hacer obra evangelística, obra misionera, porque de ahí de Éfeso surgieron iglesias en otras ciudades del Asia Menor, pero además eran una iglesia disciplinada porque ellos no soportaban a los malos, sabían distinguir las intenciones de las personas que llegaban a esta iglesia. Ellos, en quinto lugar, eran una iglesia que tenía discernimiento porque sabía distinguir quiénes eran falsos apóstoles y quiénes no. Además, encontramos que la iglesia de Éfeso era una iglesia intachable doctrinalmente, era la iglesia de los sueños de cualquier pastor de aquella época. Y entonces encontramos que ahora Jesucristo hace un reclamo a esta iglesia, hace una acusación. Jesucristo con su visión poderosa, con su llama de fuego, él hace un retrato espiritual, una introspección espiritual, una radiografía espiritual de la iglesia de Éfeso, y entonces tiene que poner el dedo en la llaga antes de darles la medicina, tiene que señalar la enfermedad que padecía Éfeso. Mire, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, aquí encontramos la acusación a la iglesia. En cuarto lugar, encontramos la acusación a la iglesia que Jesucristo hace. ¿Cuál es esta acusación? Jesucristo les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es una frase que causa dolor en el corazón, no solamente en el corazón de el apóstol Juan, que estaba en ese momento escuchando estas palabras, porque recuerde usted que Juan era el apóstol y pastor de la iglesia de Éfeso, aunque estaba exiliado y aunque tal vez había un pastor sustituto, Juan era el apóstol encargado de esa obra. Y entonces para Juan tuvo que ser doloroso escuchar estas palabras, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, eres trabajador, eres defensor de la fe, pero tengo un reclamo contra ti. Has dejado tu primer amor. Y esta no solamente fue una frase que Juan escuchó con dolor, esta era una frase que el mismo Señor Jesucristo
estoy seguro que sintió dolor en su corazón. Esta es una acusación muy grave, aunque no lo parezca. Es una acusación que nos muestra que ellos tenían un corazón enfermo, y un corazón enfermo no puede sobrevivir. Una iglesia que tiene un corazón enfermo no puede seguir adelante. Tiene que arreglar ese problema, esa enfermedad, y encontrar las causas que llevaron a que ellos tuvieran este diagnóstico. El problema de ellos, escuche, ¿cuál era? Es que ellos habían dejado su primer amor, la devoción a Cristo que caracteriza a todo nuevo creyente. Yo le pregunto a usted, ¿usted es cristiano? ¿Recuerdas el día, la fecha, la hora en que te convertiste a Jesucristo, en que le entregaste tu vida? ¿Qué ocurrió a tu alrededor? ¿Recuerdas que todo cambió y fue diferente? A mí una persona me dijo en alguna ocasión cuando le prediqué el evangelio y aceptó a Cristo como su Salvador, él corrió hacia la entrada de su casa, a la puerta, y allí entonces prendía y apagaba las luces en el contacto ahí, y él me decía, mira, así era mi vida sin Cristo, y apagaba la luz y todo se veía oscuro, pero ahora mi vida es así, y prendía la luz y ahora todo era luz en aquel lugar. Eso es el primer amor. El amor por Cristo es el amor que los creyentes debemos de recuperar, debemos de tener y debemos de recordar. Ellos eran íntegros, eran intachables, pero les faltaba amor. Esto nos demuestra que una persona puede ser tan derecha como un cañón de una pistola, pero a la vez estar tan vacía como el cañón de una pistola. Así, ellos estaban vacíos de amor, hacían las obras para Cristo, pero eran obras vacías. Predicaban sin amor, servían a otros sin amor, escuchaban la palabra sin amor, cantaban sin amor, oraban sin amor. ¿Te imaginas qué doloroso debió ser esto para nuestro Señor Jesucristo? Cristo ya no ocupaba el primer lugar en sus vidas. Habían perdido sus sentimientos de calidez y de ternura hacia Él. Hablaban de Cristo, pero no hablaban con Él. Habían perdido su sensibilidad por Cristo, su fervor, su unción. Todo era repetitivo en su adoración. No había nuevos himnos o cantos de alabanza. La liturgia se había institucionalizado. Los programas se repetían año tras año. Habían perdido la comunión y la oración que antes compartían con Cristo. La obra de Dios era más importante que el Dios de la obra. Ahora, ¿qué afecta el compañerismo en la iglesia? Déjame decirte, la crítica, las quejas, la envidia, el egoísmo, la carnalidad. Recuerda que en Juan capítulo 13, versículos 34 al 35, Jesucristo les había dado un mandamiento. Él les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tenéis amor los unos a los otros. Es decir, el amor a Cristo se había enfriado, pero también el amor entre ellos se había enfriado. Romanos 12:9 nos dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Mientras que la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo dice a los creyentes, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo corazón. Escucha, el corazón es allí donde el amor emerge, donde el amor habita. Y todos estos pasajes nos muestran cómo debe de ser una iglesia que se ama, una iglesia que tiene unidad, una iglesia donde no existen las críticas entre los creyentes, entre los hermanos, una iglesia que el primer mandamiento para ellos es el amor, una iglesia donde los que están afuera puedan decir, oye, en verdad, cuánto se aman esos hermanos, cuánto se aman esos cristianos. Pero
La iglesia de Éfeso había perdido el amor al prójimo, hacia los de afuera, entre ellos mismos y hacia Jesucristo. Y por supuesto, si no había amor entre ellos, si no había amor hacia Dios, era imposible que ellos reflejaran amor hacia los de fuera. Santiago capítulo 2 versículos 14 al 17 nos lo dice. Escucha, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Es decir, si no hay amor entre nosotros, no puede haber amor hacia los de fuera. Los de fuera van a percibir que somos solamente un grupo que nos reunimos en un templo, en un edificio, pero no van a percibir la calidez del amor de Cristo. Es triste reconocer que la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor, que ellos estaban dispuestos a sacrificarse por amor al nombre de Jesús, pero no por amor a la persona de Jesús. Esta es una gran diferencia. Una cosa es hacer las cosas por Dios y otra cosa es hacerlas por amor a Dios. Es triste reconocer que podemos ser totalmente religiosos en nuestras prácticas espirituales, ortodoxos en nuestra fe, en nuestra doctrina. Podemos defender a capa y espada la verdad y aún así no amar a la verdad. Juan capítulo 14 versículo 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Pero recuerde usted, él dijo, soy la verdad. A veces defendemos la verdad, nos peleamos en los foros, nos peleamos en las redes sociales, en TikTok, nos peleamos en Facebook, nos peleamos en X, y hablamos mucho y alardeamos mucho de nuestro cristianismo y de Jesucristo, pero apenas cerramos la computadora, apenas apagamos el celular, ignoramos a Jesucristo. No estamos dispuestos a arrodillarnos delante de su presencia y clamar a Él para que nos cambie y nos transforme. A veces peleamos y a veces discutimos, humillamos a otros porque nos creemos superiores a ellos. Pero ¿sabes una cosa? Todo esto nada más nos demuestra que somos gente sin amor. Y cuando esto ocurre, no solamente Cristo está siendo ignorado en nuestra vida, sino que además, escucha, y esto es lo más peligroso, grietas se van a empezar a formar en nuestra armadura espiritual. Y poco a poco y sin darnos cuenta, vamos a empezar a ceder ante el pecado. Todo esto porque nuestra vida personal y en nuestra iglesia hemos ignorado a Jesús. Cantamos hermosamente, pero no le cantamos a Él. Oramos elocuentemente, pero ya no hablamos con Él. Evangelizamos y predicamos y hablamos a otros de su poder, pero ya no experimentamos su unción en nuestra vida. Y así, poco a poco y sin darnos cuenta, nos hemos alejado de Él. Estamos en su casa, pero ya no habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Ya no experimentamos los milagros, solamente recordamos lo que Él hizo antaño en nuestra vida. Esto es como el matrimonio que dejó de mostrarse afecto, que dejó de ser detallista y cariñoso, que dejó de celebrar las fechas especiales. Pero recuerda que este mensaje va dirigido en primer lugar al pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Quién era? El apóstol Juan, al que paradójicamente conocemos como el discípulo amado en los evangelios, el apóstol del amor. Juan mismo había y estaba siendo examinado y él mismo estaba siendo confrontado con su frialdad espiritual. Mire, el Salmo 139, versículos 23 y 24 dice de esta manera: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Yo le pregunto, ¿está usted dispuesto a ser examinado en su corazón? Espero que sí.
El apóstol Juan estaba dispuesto a ello. Estaba siendo examinado y él, que había sido reconocido como el apóstol del amor, ahora el Señor Jesucristo le dice: tengo contra ti algo muy importante, que has perdido tu primer amor. Juan, siento que ya no me amas como al principio. Siento que te has alejado de mí. Y Juan podría decir: Señor, pero mira, ¿dónde estoy por amor a ti? Sí, ¿te fijas la gran contrariedad? Debió ser doloroso para Juan, pero a la vez restaurador, que Jesucristo pusiera el dedo en la llaga espiritual que él tenía, que el Señor le dijera: Juan, acuérdate cuando aquella tarde junto al lago lo dejaste todo para venir en pos de mí. Dejaste a tu padre Zebedeo, dejaste a tu madre, dejaste tus redes y tu barca para caminar junto a mí, para aprender de mí. ¿Por qué lo hiciste, Juan? Recuerda esa pasión con la que hablabas a otros de mí, cuando aún equivocadamente en alguna ocasión me pediste que hiciera caer fuego del cielo sobre aquella ciudad que se negó a recibirme. ¿Lo recuerdas? Y te pregunto, Juan, ¿por qué lo hiciste? ¿Recuerdas, Juan, cómo recostabas tu cabeza sobre mí, sobre mi pecho? ¿Cómo me escuchabas atentamente cuando yo hablaba? ¿Cómo me observabas cuando yo hacía milagros, cuando liberaba, cuando resucitaba muertos, cuando multiplicaba los panes y los peces, cuando perdonaba a aquellos que a los ojos de los fariseos eran casos perdidos, la escoria de la humanidad? ¿Recuerdas, Juan, cuando junto a unas pocas mujeres permaneciste junto a mí en la cruz del Calvario? ¿Cómo no tuviste temor de aquellos que me crucificaron? Y cómo, contrario a los demás discípulos, fuiste valiente y no me abandonaste. Y aunque te pudo haber costado la vida, ahí permaneciste fiel junto a mí. ¿Por qué lo hiciste, Juan? Exacto, lo hiciste porque me amabas. Recuerda ese amor, Juan. Aviva ese amor y vuelve a mí. Y si lo piensas bien, esta es la razón por la cual tuve que permitir que sufrieras el exilio en esta isla solitaria, porque fue la única manera que tuve para llamar tu atención, porque tus obras hacían tanto ruido que no te permitían escuchar mi voz llamándote para que volvieras a mí. Pero recuerda también que aquí estoy, que siempre estoy aquí en medio de mi iglesia, y que te estoy sosteniendo con mi mano poderosa. Yo quiero decirle a usted una cosa. Este es un diálogo imaginario de lo que el Señor Jesucristo le pudo haber dicho a Juan en ese momento, para tratar de encontrar brasas bajo las cenizas de ese corazón frío que tenía Juan en ese momento. Y yo quiero decirle a usted una cosa más importante, que el Señor Jesucristo, antes de tratar con el resto de sus siervos, los pastores y cada una de las iglesias que faltaban por enviarles un mensaje, Él primero tuvo que tratar con Juan y con la iglesia que éste pastoreaba. Es hermoso darnos cuenta del cuidado que Cristo tiene para con cada uno de nosotros y de cómo trata en forma personal con nuestro pecado, pero también es hermoso recordar cómo está dispuesto a restablecer esa relación de intimidad con cada uno de nosotros. Yo te pregunto a ti, ¿has perdido tu primer amor? ¿Te has enfriado en la fe? ¿Te has alejado de Jesucristo? Déjame decirte que el apóstol Pablo dijo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 2, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Ahora, si tú estás escuchando este mensaje, tal vez sea Dios, tal vez sea Jesucristo el cual te está diciendo: vuelve a mí, vuelve a mi rebaño, vuelve a mi iglesia. Vuelve a estar bajo mi tutela. Y si tú no estás en una iglesia y no quieres regresar porque tal vez ahí te hicieron daño, yo te invito a que busques otra iglesia, a que tú le digas: Señor Jesucristo, guíame a una casa de oración, a una casa de amor, a un lugar donde yo pueda tener nuevamente ese encuentro contigo. Pero déjame decirte una cosa,
Tú puedes empezar doblando tu rodilla allí en tu recámara, allí en tu trabajo, allí en tu habitación, allí en tu escuela, allí en la soledad, allí en tu prisión, allí en tu hospital. Y si no puedes, ahí donde estás acostado, en tu lecho de dolor, en medio de tu depresión, es el tiempo de que tú vuelvas a Jesús. Es el tiempo de que tú vuelvas a tu primer amor. Es el tiempo de que tú recuerdes aquel tiempo cuando seguías a Jesucristo y no te importaba lo que dijeran los demás. No te importaba que otros se burlaran de tu fe. No te importaba que tu familia te humillara o te rechazara por ser cristiano. Ese es el primer amor al cual todos nosotros debemos de volver. Si has perdido tu primer amor, creo que es el tiempo de salvación para ti. No lo pospongas, porque tal vez mañana o en algún instante futuro o cercano pudieras morir, pudieras partir a la presencia de Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? Porque no tienes excusa si tú has escuchado este mensaje. Tú tienes la única opción para ti y lo más bueno que te pudiera pasar es que tú volvieras a Jesucristo. Ahora, en quinto lugar, encontramos las demandas hechas a la iglesia. Jesucristo quiere sanar esa relación. Y Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Mira, hay varios pasos que tenemos que hacer para regresar a ese amor, a ese primer amor. ¿Cuál es el primero? Jesucristo le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Mira, recuerda esos tiempos cuando tú cantabas, danzabas, predicabas, evangelizabas. ¿Cómo te era tan fácil entrar en la presencia de Dios? Jesucristo te dice, recuerda de dónde has caído, de esos tiempos en los que cuando tú pecabas, venías a mí arrepentido, derramabas lágrimas en el altar y yo te perdonaba porque podías sentir la sinceridad de tu corazón. Recuerda tu primer entusiasmo al leer la Biblia, cuando orabas, cuando testificabas. Recuerda el valle de sombra de muerte, de donde has sido rescatado. Recuerda que la ingratitud en la que hoy te encuentras, Cristo la puede perdonar. Recuerda que estás tal vez en un lugar muy bajo, pero allí Cristo puede extender su mano y rescatarte. Pero no solamente Jesucristo le dice, recuerda de dónde has caído. Además les dice, arrepiéntete. Esta es una palabra que a mucha gente no le gusta el día de hoy, porque la gente no quiere cambiar su manera de ser, su manera de expresarse. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia y significa cambio de mente, cambio de actitud. Y entonces tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar nuestro parecer. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Como dice la Biblia que él estando allá en aquel país lejano lo perdió todo y llegó a estar en la indigencia. Y fue tanta su pobreza que tuvo que ir a pedir trabajo a una granja de cerdos. Él era judío, recuérdalo. Él llegó y iba de mal en peor. Iba cayendo de abismo en abismo y lo perdió todo y terminó siendo un empleado que daba de comer a los cerdos. Fue tanta la inmundicia a la cual él llegó en ese estado de perdición que entonces dice ahí la Biblia en el libro del Evangelio de Lucas que este joven rico anhelaba de comer el alimento que los cerdos comían, las algarrobas. Y entonces dice que de pronto él volvió en sí. Eso es arrepentirse, es volver en sí. Es como los mexicanos que decimos, le cayó el 20. Y él dijo, oye, los siervos de mi padre, allá en la casa de mi padre, allá donde ellos se encuentran, ellos comen banquetes todos los días.
tienen su alimento, tienen su sueldo, tienen su vestido, tienen su comida asegurada, y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Y entonces él cayó en cuenta, y eso significa que él se arrepintió, él cambió de parecer, él cambió su mentalidad. Pero a veces somos tan orgullosos y el orgullo nos ciega y no queremos entender lo que es mejor para nosotros. ¿Quieres seguir tú en las drogas, en el crico, en la marihuana, en la cocaína? ¿Quieres seguir en esas relaciones destructivas que no te dejan nada bueno y que solamente te dejan dolor en el corazón? Tienes que cambiar tu manera de parecer, tu mente, tu manera de actuar. Eso es arrepentimiento. Ahora, Dios te dice, yo estoy dispuesto a perdonarte, pero primero tienes que arrepentirte. Tienes que dar la media vuelta, un giro de 180 grados. Escucha, y aclaro, no es un giro de 360 grados, porque si fuera un giro de 360 grados quedarías donde mismo. No, esto es dar la vuelta y media en contra del pecado. Esto es un giro de 180 grados, es caminar en la dirección opuesta. Pero dejemos que sea la Escritura la que nos lleve a encontrar el significado del arrepentimiento verdadero. Mira, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3, versículo 19, él le dijo a aquellos judíos que lo estaban escuchando en aquel momento: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo, tiempos de refrigerio, dice otra versión. Es decir, ¿quieres disfrutar una verdadera paz en tu corazón, en tu alma? Tener una verdadera relación con nuestro Dios. ¿Quieres encontrar la paz con Dios? Arrepiéntete, conviértete para que sean borrados tus pecados. El apóstol Pedro en Hechos 17:30, escucha lo que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, él estaba hablando a gente que practicaba la idolatría, gente que tenía muchos dioses, y entonces él les dice: Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Tal vez tú nunca habías escuchado el mensaje del evangelio y hoy lo estás escuchando. Y tú ignorabas muchas cosas que hoy sientes que es un reto para ti llevarlas a cabo. Entonces el Señor Jesucristo te dice a través de esta palabra que Él está dispuesto a ignorar los tiempos de esa ignorancia. Antes no lo sabías, ahora ya lo sabes. Ahora ya no tienes excusa. Y ahora Él manda, dice aquí Hechos 17:30, Él manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan. Es decir, este mensaje es para todos, es un mensaje universal, es un mensaje que puede escuchar tanto el rico como lo puede escuchar el pobre, lo puede escuchar el que está libre como el que está preso, lo puede escuchar el que está sobrio como el que está embriagado, porque el poder de Dios nadie lo puede detener, porque el poder de Dios para salvar, escucha, es capaz de transformar tu vida así, en un abrir y cerrar de ojos. Isaías 55:7 es un pasaje muy hermoso que encontramos en el Antiguo Testamento, y escucha lo que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es arrepentimiento. Deja tus caminos, es decir, deja tus prácticas habituales pecaminosas, que esperas a que llegue el pago de tu sueldo. Llega el jueves en la madrugada y hasta el lunes te emborrachas y tienes sexo a diestra y siniestra y te drogas y hablas una y media tonterías y piensas y haces una y media tonterías y te metes con la mujer de tu prójimo aunque esté casada y te metes con cualquier tipo de personas y cualquier práctica sexual llevas a cabo sin importar que te estés jugando la vida como si fuera una ruleta rusa para adquirir, no sé, una sífilis, un SIDA. Y entonces es importante que cambies tu manera de actuar, tu manera de pensar. Es importante que te caiga el 20 y digas: Señor, te estoy regando,
me estoy equivocando, me voy a morir. ¿Y sabes cuál es el destino de los que se mueren sin Cristo? El infierno eterno. Hay gente que dice que el infierno no existe. Hay gente que dice que el infierno es aquí en la tierra. Un día un hombre se burlaba de mí porque yo le predicaba el evangelio y me decía, y era un compañero de trabajo, y me decía él, es que el infierno no existe, el infierno es aquí en la tierra, aquí se pagan todas nuestras fallas, todos nuestros pecados, como dicen ustedes los cristianos, todos nuestros errores. Y yo le dije, mira, vamos a suponer algo, le dije, vamos a suponer algo por un momento. Le dije, supón tú que yo soy una persona que se encarga de vender y distribuir drogas, soy un capo de la droga. Y de pronto una noche yo llego a tu casa, le dije, y entonces yo le dije, estamos suponiendo, es una historia que estoy inventando, le dije, para explicarte algo muy importante, le dije a este compañero. Y le dije, y entonces yo tomo a tu mujer y enfrente de ti la desnudo y abuso sexualmente de ella. ¿Tú qué harías? Dijo, no, pues te mataría. Le dije, no me puedes matar, le dije, porque tengo mis guaruras que me protegen y ellos te están deteniendo y te están golpeando mientras yo hago ese acto miserable enfrente de ti. Le dije, ¿qué pensarías tú o qué harías? Le dije, si entonces yo agarro tus hijos y los asesino enfrente de ti. Y aquel hombre se enojaba y como que él se imaginaba la escena que yo estaba describiendo y aunque era solamente algo que surgía de mi imaginación y me dijo, de alguna manera tienes que pagar. Le dije, no, 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 yo compro a los jueces, compro a las autoridades y a mí nadie me encarcela, le dije. Le dije, es más, le dije, a ti te mando a la cárcel y mato a tu esposa y mato a tus hijos. Le dije, ¿qué te parece? Dijo, de alguna manera tienes que pagar. Le dije, no, yo muero ya anciano, rodeado de mis hijos, rodeado de mis nietos, en vejez y muero en la tranquilidad de mi hogar, le dije. Dijo, de alguna manera tienes que pagar. Ya me lo dijo esto, ya está gritándome. Le dije, precisamente por eso existe el infierno. Porque de alguna manera tiene que pagar la gente que no paga aquí aparentemente. ¿Cuánta gente ha defraudado, ha robado cantidades millonarias, especialmente los gobernantes? Ay, y tú los conoces, estos expresidentes que tenemos. ¿Cuántos no le han fallado a la nación? ¿Cuántos no nos han hecho tener falsas esperanzas y al final nos han defraudado, nos han robado? Y viven en el extranjero, viven en sus haciendas, retirados, y mucha gente los admira y otros los insulta. Y ellos piensan que son buenas personas. Pero déjame decirte algo muy importante. Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y si tú no tienes ese amor que Cristo nos dio en la cruz del Calvario, y si tú no eres recíproco en ese amor hacia Jesucristo, yo muchas veces le he dicho al Señor Jesucristo, Señor, enséñame a amarte. Si tú no tienes ese amor, déjame decirte que entonces tú no eres salvo. Y tu destino eterno no será asegurado en el cielo. Tú irás a partir a la eternidad, a ese infierno que Dios ha preparado para Satanás y sus ángeles. Porque si tú no quieres disfrutar de la presencia de Dios aquí, en esta tierra, en esta vida, si tú no quieres tomar a cuenta a Dios y a Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, eso indica que no hay arrepentimiento en tu corazón. ¿Y cuál va a ser tu destino? Estar eternamente separado de Dios, porque Dios no es injusto y Dios dice, bueno, no quieres estar conmigo aquí en esta vida, entonces cuando mueras vas a estar separado eternamente de mí. Eso es el infierno. Eso es el infierno, es una separación completa y total y eterna. Tu alma no va a ser destruida y vas a dejar de existir como algunos dicen. Eso es la doctrina de la aniquilación. No, vas a ser castigado eternamente y el castigo máximo es estar separado de la fuente de vida y de amor, que es Jesucristo. Eso es el infierno, simplemente una separación eterna, una muerte eterna. Por eso Jesucristo dijo, yo vine a darles vida y vine a darles vida en abundancia. Y entonces
déjame decirte a ti que hay que cambiar de parecer. Isaías 55, versículo 7 lo dice: vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de ustedes misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuáles han sido tus pecados? Yo no lo sé, yo no los conozco. Tal vez eres homosexual, tal vez eres travesti, tal vez eres un asesino, tal vez eres un violador, tal vez eres, no sé, un ladrón, un secuestrador, un vendedor de droga, eres un sicario. Déjame decirte que aquí dice la palabra de Dios: el Dios nuestro, Él será amplio en perdonar. Si tú te arrepientes verdaderamente, dice aquí, deje el hombre impío su camino. Si tú dejas esos caminos de perversidad, de pecado en los cuales tú estás andando, si tú, dice aquí, deje el hombre inicuo sus pensamientos, si tú dejas esa manera de pensar, de decir, le voy a robar a mi vecino su llanta, le voy a robar la batería a su auto, en cuanto salga me voy a robar esa bicicleta que está ahí atrás de su casa, me voy a meter a su casa y voy a robar sus muebles. Esos son los pensamientos que dice aquí la palabra de Dios del hombre inicuo. Y entonces dice, deja esos caminos, deja esos pensamientos y vuélvete a Jehová. Y Él va a tener de ti misericordia y Él te va a perdonar. Dice, Él será amplio en perdonar. No sé cuál es la amplitud de tus pecados, pero más grande es la amplitud de la gracia de Dios para perdonar esos pecados, para echarlos al fondo del mar, para alejarnos de nosotros tan lejos como está en el oriente del occidente. Así que arrepiéntete, cambia de parecer, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso y a todos y cada uno de nosotros. Además le dice, en tercer lugar, haz las primeras obras, porque el punto de retorno a Jesucristo es volver al primer amor. Las primeras obras. Yo me recuerdo cuando yo conocí a Cristo como mi Salvador, que yo aquella noche yo no me quería dormir, porque yo decía, es que si yo me duermo, siento que esto tan bonito que hay en mi corazón se va a ir, porque yo por primera vez experimenté el amor del Padre Celestial, el perdón de mis pecados. Y yo recuerdo que me dormí a las 5:50 de la mañana y me desperté a las 6 de la mañana. Apenas había dormido 10 minutos, pero para mí es como si hubiera dormido 8 horas. ¿Por qué? Mi vida era diferente. Y yo recuerdo que desde ahí yo bajé de aquel lugar porque era un campamento cristiano que tuvimos ese fin de semana en 1997, el 3 de mayo de 1997. Y yo recuerdo que regresamos ese fin de semana y yo regresé a la universidad. Y entonces yo recuerdo que empecé a hablarle a la gente de Jesucristo. Yo recuerdo que hasta yo me ponía una camiseta con un mensaje cristiano, cosa que para mí era imposible antes, porque yo no me atrevía a hablarle a otros del amor de Jesucristo. Yo recuerdo que yo cargaba mi Biblia y no me daba vergüenza cargar ya mi Biblia, porque yo amaba a Jesucristo y sabía que Él me amaba a mí. Esas, recuerdo, que eran las primeras obras que yo hice en la vida cristiana. Y empezar a evangelizar y empezar a hablarle a otros de Jesucristo y empezar a orar y saber que Él realmente escuchaba mi oración, porque no había ningún muro de separación de pecado entre Él y yo. Ahora dice aquí, además en cuarto lugar, dice, retén, porque dice el Señor Jesucristo, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Hay que retener esas primeras obras. Hay que seguirlas practicando, hay que humillarnos y ponernos de rodillas allí en nuestro aposento alto, ahí en nuestra recámara, y en oración elevar nuestro corazón a Dios y decirle, Dios, ayúdame a recuperar ese primer amor. Señor, cuando escucho un canto nuevo en la radio o en el internet, Señor, enséñame a adorarte nuevamente. Esas son las primeras obras. Enséñame a hablarle a otros de ti. Tenemos que recuperar ese primer amor. Ahora, Él dice, porque si no te arrepientes, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a quitar tu candelabro de su lugar. Es decir, vas a dejar de ser mi iglesia, vas a dejar de ser mi discípulo, vas a dejar de ser mi hijo. Y eso es lo más grave. Pero yo estoy seguro de que si tú alguna vez fuiste iluminado por la palabra de Dios y reconociste a Jesucristo como tu Salvador,
tú tienes la capacidad para volver a Él. Y si tú no eres hijo de Dios, tú tienes la capacidad para entregarle tu vida y tu corazón y decirle, Dios, transfórmame porque te necesito. Mira, déjame decirte a ti algo muy importante. Tienes que retener tu posición, tu liderazgo, tu relación con Cristo. No hay nada más triste que un templo hermoso y lleno de gente en el que Cristo no hace acto de presencia. Esto lo convierte solamente en un club social, una hermandad, pero no en una iglesia. En sexto lugar, hay promesas a los vencedores. Mira, Apocalipsis 2, versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, ¿has escuchado este mensaje? ¿Algo te queda a ti de este traje espiritual que te he descrito en esta ocasión? ¿Algo te incumbe a ti? ¿Algo ha taladrado tu corazón? Dice aquí la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesucristo, el Espíritu Santo, están hablando a cada uno de nosotros en esta ocasión. Y aquí dice el Señor Jesucristo una promesa. Mira, la promesa es, al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Mira, hay dos promesas. La primera es esta. Y dice, al vencedor se le permite comer del árbol de la vida. Eso significa inmortalidad. Pero más allá de inmortalidad, significa esto, vida eterna. En Génesis capítulo 2, versículo 9, dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mira, desde el huerto del Edén ya existía el árbol de la vida. Había muchos árboles para comer, pero en el medio había dos árboles especiales. Uno era ¿cuál? El árbol de la vida. Ellos podían comer de ese árbol y tenían acceso a la vida eterna, a la inmortalidad. Y entonces dice aquí que había otro árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí vino la prueba hacia ellos. La prueba es que si ellos serían obedientes a Dios, porque Dios les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ellos morirían. Y si bien más adelante se muestra que ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal y no murieron, sino que siguieron viviendo, ¿qué fue lo que ocurrió? A lo que se refería el Señor es que ellos iban a morir espiritualmente. Ellos murieron espiritualmente y ellos sufrieron esa separación con Dios. Desde entonces ellos tuvieron que ser expulsados del huerto del Edén. Ya no tuvieron acceso ni al árbol del conocimiento del bien y del mal, ni al árbol, dice aquí, de la vida que estaba en medio de ese huerto. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Mira, en Génesis capítulo 3, versículo 22 en adelante dice, luego Jehová Dios dijo, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. ¿Qué significaba esto ahora? Que el hombre, siendo pecador, teniendo esos pensamientos perversos, ahora ya no podía tener acceso al árbol de la vida, porque entonces iba a vivir para siempre en pecado. Y entonces eso no lo podía permitir Dios, porque eso era una maldición para el hombre, peor a lo que había hecho. Y era además un castigo peor a lo que había hecho, porque imagínate estar constantemente en pecado eternamente. Eso era un castigo terrible para ellos, muy parecido al infierno. Por eso es que Dios los tuvo que expulsar de ese lugar que era el huerto del Edén. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Pero ¿qué dice Jesucristo a la iglesia de Éfeso? ¿Cuál es la promesa que le hace al vencedor? Dice aquí, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde está el paraíso de Dios?
Yo creo que el paraíso de Dios está ahora en el cielo, en la presencia de Dios. Ahora, si tú vuelves a ese primer amor, si tú le entregas tu vida a Jesucristo, un día tú vas a tener acceso al árbol de la vida y vas a vivir eternamente. Ya no vas a morir. Vas a disfrutar de la presencia de Dios. Vas a disfrutar de la presencia de aquellos que han muerto y que han creído en Jesucristo a través de toda su vida. Ahora, la segunda promesa es que el vencedor se convertirá en ciudadano del paraíso de Dios. ¿Recuerdas cuando Jesucristo estuvo en la luz de la cruz del Calvario, que había ahí a su lado dos ladrones, que uno se burlaba de él, pero el otro prácticamente le decía: Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y él se arrepentía de sus pecados porque él había sido un ladrón, había sido un asesino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo? Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto lo encontramos en Lucas 23:43. Jesucristo le estaba haciendo una promesa y le estaba diciendo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No en el futuro, no, hoy mismo. Ese hombre murió, Jesucristo murió, Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra, y esas partes más bajas de la tierra tenían dos divisiones, bueno, tres divisiones. Una era ¿cuál? El seno de Abraham, o el paraíso, así se le conoce también. Y en ese lugar ahí iban todos los que eran justos, todos los que tenían fe en Jesucristo, aun cuando Jesucristo no había venido a la tierra. Todos los santos del Antiguo Testamento iban a parar al paraíso. Bueno, a ese lugar fue ese hombre. El otro lugar estaba más abajo y estaban separados ambos por un abismo, el que se le conoce como el Tártaros. Bueno, ese lugar que estaba más abajo se le conoce como el lugar de castigo. Y entonces en ese lugar estaban los impíos, aquellos que no creían en Jesucristo, aquellos que desde la antigüedad rechazaron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquellos que por sus obras malas fueron a parar allí, los que eran asesinos, los que eran violadores, los que eran asaltantes, los que eran secuestradores. Esos estaban separados del paraíso. Pues entonces, cuando Jesucristo, dice la Biblia que él murió, descendió a las partes más bajas de la tierra. Y entonces dice Jesucristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre fue a parar al seno de Abraham, al paraíso, y él allí se reencontró con Jesucristo. Y dice la Biblia que más adelante Jesucristo, al resucitar, él se los llevó a la presencia de Dios. Entonces, ese hombre disfrutaba de la salvación y de la vida eterna, porque cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, déjame decirte que tú eres un vencedor, te conviertes automáticamente en ciudadano del paraíso de Dios. Mira, el mismo apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 4, él cuenta una experiencia donde dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Dónde está el paraíso? El paraíso está en la presencia de Dios. Ahora, déjame decirte y avancemos con esta enseñanza. Y quiero contarte una historia. Quiero decirte que en la época de Ciro el Grande, el gran emperador persa, había un enemigo que asolaba constantemente su reino. Su nombre era Cagilur, el cual era una especie de Osama Bin Laden de su tiempo. Cagilur no podía ser rastreado ni capturado y causaba al imperio muchas devastaciones. Pero un día, Ciro el Grande envió todo su ejército contra él. Así que sus hombres lo capturaron y lo trajeron para ser sentenciado y ejecutado. Ciro estaba sentado en su trono y trajeron a Cagilur junto con su esposa y sus dos niños pequeños. Cagilur era un hombre apuesto, alto, de hombros anchos, tenía inquisidores ojos azules. Su esposa era de noble y hermosa apariencia. Sus dos hijitos eran extremadamente hermosos, con cabellos rizados y dorados alrededor de sus rostros. Ciro, que estaba impresionado con Cagilur, le preguntó: si yo perdonara y no decretara tu muerte, ¿qué harías?
Y Cagilur respondió, si me perdonaras, yo te serviría el resto de mi vida. Entonces Ciro le volvió a preguntar, si yo perdonara la vida de tus hijos, ¿qué harías, Cagilur? Cagilur respondió, si tú perdonaras la vida de mis hijos, tus enemigos serían mis enemigos, y yo pelearía por ti, y además reuniría a mi ejército que está esparcido, y los haría parte de tu ejército para pelear por ti. Ciro le volvió a preguntar, y si yo perdonara la vida de tu esposa, ¿qué harías, Cagilur? Señor, respondió Cagilur, si tú perdonaras la vida de mi esposa, yo con gozo moriría por ti. Ciro se conmovió tanto que no solamente los perdonó, sino que lo envió como gobernador de su provincia. Cuando volvieron a su casa, Cagilur, que nunca había estado en un lugar tan hermoso como el palacio de Ciro, le preguntó a su esposa, cuando pasamos por esos portales, ¿viste el mármol? ¿Cómo sus colores estaban mezclados? ¿Viste los tapices sobre las paredes? Sus colores parecían los de una puesta del sol. Ella respondió, no, mi querido esposo, no los vi. Y él le preguntó, ¿viste el trono? Luce como que si fuera de oro sólido. Nunca he visto algo parecido. ¿Lo viste tú, mujer? Ella le dijo, no, mi querido esposo, no lo vi. Él, algo molesto, le preguntó, entonces, mujer, dime, ¿qué viste? Ella, con una tierna sonrisa, le contestó, yo solo estaba viendo el amado rostro del hombre que dijo que moriría por mí. Yo le digo a usted una cosa, vale la pena ir al cielo un día, contemplar las calles de oro, las puertas de perlas o el mar de cristal, pero sobre todo, nuestra posesión más valiosa, nuestra herencia eterna, será ver a Jesucristo, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, tocar sus manos, besar sus pies, derramar nuestra alma ante Él y agradecerle eternamente por su sacrificio en la cruz del Calvario. Yo te pregunto, ¿para qué quieres ir al cielo? ¿Para salvarte del infierno? No. Queremos ir al cielo porque queremos estar con nuestro Salvador. Yo recuerdo a mi madre cuando un día ella estaba triste porque había perdido su vista a causa de la diabetes. Y yo me acerqué a ella y le dije, madre, ¿estás triste? Dijo, sí, estoy triste, dijo, pero tengo un gran consuelo. Y le dije, ¿cuál es el consuelo que tienes, madre? Y ella me respondió, que cuando yo muera y cierre mis ojos aquí en la tierra, voy a abrir mis ojos en la eternidad, en ese mismo instante, y voy a poder ver a Jesucristo cara a cara, y me voy a tirar a sus pies, y voy a besar sus pies, y voy a derramar mis lágrimas, y voy a agradecerle eternamente por haberme salvado de mis pecados en la cruz del Calvario. Déjame decirte que de esto es lo que se trata. Podremos ser grandes predicadores, grandes evangelistas, grandes miembros de una iglesia. Podremos, incluso si tenemos los recursos, construir una catedral. Pero nada de esto sirve si tú no tienes la posesión más grande y valiosa, que es el amor de Jesucristo demostrado en la cruz del Calvario. La iglesia de Éfeso en la historia, finalmente, representa a esa época de la primera etapa del crecimiento cristiano y se resume en una expresión: has caído. La iglesia había caído. Y esto abarca desde el año 33 después de Cristo hasta el año 100. Este periodo se conoce como la iglesia post-apostólica porque habla de los creyentes de la segunda generación. La frase has caído ilustra perfectamente los problemas que se habían infiltrado al interior de la iglesia. Ellos habían empezado a alejarse de la verdad. La palabra Éfeso, de hecho, significa dejar ir. Los miembros de dicha congregación empezaron a dejar ir las cosas de Dios. Su amor por Cristo empezó a disiparse y las obras poco a poco empezaron a suplantar el amor del Cristo Redentor. Cartas como los Corintios, Gálatas y Colosenses fueron escritas por Pablo a los creyentes de la primera generación con el propósito de corregir los errores que empezaban a infiltrarse en la iglesia cristiana.
Hasta aquí hemos terminado el estudio y esta carta que Jesucristo dirige a la iglesia de Éfeso, la iglesia que lo perdió todo, pero que tenía la oportunidad de recuperarlo todo a través de regresar a ese primer amor, el amor a Jesucristo, su Salvador. Yo soy el pastor Salvador Aldaco y te recuerdo que esto es la casa de mi Padre y que podemos estar en comunicación a través del 844-158-4243. Nos vemos la próxima semana cuando estudiaremos el tema de la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente, la iglesia atribulada. Así que acompáñanos y sigue aprendiendo acerca de el libro de Apocalipsis y recuerda que aquí estudiamos la historia del futuro. Esto ha sido la casa de mi Padre. Yo soy el pastor Salvador Aldaco y te recuerdo finalmente que Dios no tiene problemas, Él tiene soluciones para tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.